Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Lidia Pérez y la flor que hoy vamos a hacer es un pensamiento. Vamos a comenzar aplicando una base de amarillo canario. Este color lo voy a aplicar únicamente en el pétalo central, utilizando un pincel lengua de gato del número 12. En medio de este pétalo coloqué un poco de amarillo cadmio. Ahora con un pincel más pequeño, uno del número 6, voy a colocar luz por la orilla de este pétalo, utilizando color blanco. Y este color lo voy bajando hacia el centro del pétalo. Coloco el color blanco y voy jalando hacia el centro. Aquí vamos a marcar una división con un poco más de blanco. Ahora vamos a usar tierra quemada. Y con un pincel de número 4 vamos a ir subiendo líneas con este color. En medio vamos a marcar con blanco el centro de la flor y vamos a dejar que seque. Los pétalos de la parte de abajo los vamos a pintar en azul. Vamos a comenzar por el que está más al fondo. Aplico una base con azul celeste y con azul turquesa vamos a colocar sombra. Ahora vamos a poner luz con blanco. Este color lo voy aplicando por la orilla y voy jalando hacia el centro. Así es como voy a pintar los otros 3 pétalos. Mi base es azul celeste y mi color de sombra azul turquesa. Ahora vamos a usar azul marino y a este le vamos a aplicar una gotita de acuarela silk. Lo mezclamos y así la pintura nos queda a punto de tinta. Con un delineador doble cero vamos a ir sacando líneas en esta parte de en medio y hacia la orilla. Ahora vamos a rellenar el pistilo de la flor. Vamos a poner amarillo oro. En la parte de abajo colocamos caramelo y difuminamos. Y damos un poquito de blanco para dar luz. Así es como queda listo este pensamiento. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame una manita arriba
y comparte este video. Recuerda suscribirte al canal y toca la campanita. Nos vemos muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye.